En Jack Ellum verdaderamente lo odiaba más que a nadie. Jack Ellum nació. William Scott. Ellum, el 13 de noviembre de 1920 en Miami, Arizona, fue uno de los actores de reparto más reconocibles e inolvidables de Hollywood. Desde sus primeros años, Ellum mostró interés por la narración y la actuación, rasgos que luego definirían su larga y brillante carrera en el cine y la televisión. Después de servir en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde desarrolló un sentido de disciplina y resiliencia, siguió una carrera en la actuación, estudiando en la Universidad del Sur de California. La llamativa apariencia física de Elam, particularmente su distintivo ojo desalineado, inicialmente lo distinguió en el mundo de Hollywood. En lugar de verlo como una desventaja, lo convirtió en un sello distintivo de su persona, creando una presencia naturalmente amenazante o peculiar que se convirtió en su marca registrada en la pantalla. La carrera de Elam abarcó más de 5 décadas, durante las cuales apareció en más de 200 papeles en cine y televisión. Se hizo especialmente famoso por su trabajo en los westerns, un género que parecía casi hecho a medida para su apariencia robusta y poco convencional y su imponente presencia. Películas como Érase una vez en el oeste, 1968, Apoya a tu sheriff local, 1969, y La noche del oso pardo, 1966, cimentaron su reputación como el arquetípico chico malo. Aunque Elam a menudo aportaba una mezcla única de amenaza y humor a sus personajes, el público se sintió atraído no solo por sus papeles de villano, sino también por la sutil humanidad que ocasionalmente les infundía, lo que lo convirtió en una presencia profundamente memorable en cada historia que adornaba. Más allá de su trabajo en los westerns, Jack Ellum demostró una versatilidad notable, moviéndose sin esfuerzo entre géneros. Apareció en comedias, dramas e incluso películas para toda la familia, lo que demuestra que su talento podía trascender el encasillamiento. Sus colaboraciones con otros actores y directores icónicos de su época mostraron su profesionalismo y el respeto que cosechó en la industria. Las apariciones de Elam en la televisión fueron igualmente prolíficas, incluyendo papeles en series como Gunsmoke, Bonanza, The Twilight Zone y The Lone Ranger, donde dejó una huella imborrable en la cultura pop estadounidense. En 1974 a 1935, Jack Ellum asumió el papel de Zack Wheeler en The Texas Wheelers, una serie de comedia de corta duración pero memorable que se emitió en ABC. En este programa, Elam interpretó a un padre tosco y perdido hace mucho tiempo que reaparece repentinamente en la vida de sus hijos después de la muerte de su madre. La historia se centró en el intento poco convencional de Zack de criar a 4 hijos que apenas conocía, lo que le dio a Ellum la oportunidad de mostrar tanto su sincronización cómica como su capacidad para interpretar a un personaje que, a pesar de sus defectos, tenía una sorprendente cantidad de corazón. Aunque la serie duró solo 8 episodios, fue notable por emparejar a Ellum con futuras estrellas como Mark Hamill, quien alcanzaría la fama mundial como Luke Skywalker en Star Wars, y Gary Busey. A pesar de que The Texas Wheelers tuvo problemas con los bajos ratings y fue cancelada rápidamente, los críticos admiraron la actuación de Ellum, señalando que su personalidad robusta y su excéntrica presencia en la pantalla agregaron una capa única a la comedia centrada en la familia. Elam continuó experimentando con papeles inusuales en la televisión, demostrando una voluntad de alejarse del arenoso western y el encasillamiento de villanos que había definido gran parte de su carrera anterior. En 1979, apareció en la comedia de situación de CBS Struck by Lightning, asumiendo el papel inesperado del monstruo de Frankenstein. Esta peculiar comedia giraba en torno a un científico que descubre que su antepasado era el Dr. Frankenstein, y a través de una serie de eventos cómicos termina viviendo con el monstruo. Elam, con sus distintivos rasgos faciales y su encanto peculiar, encajaba naturalmente en un papel tan peculiar, mezclando el humor con lo absurdo de interpretar a una legendaria figura del terror en una comedia de situación alegre. Desafortunadamente, el programa nunca encontró a su público y fue cancelado después de solo 3 episodios, y los 8 episodios restantes quedaron sin emitirse en los Estados Unidos. Curiosamente,
Los 11 episodios finalmente se emitieron en el Reino Unido en 1980, lo que les dio a las audiencias británicas la oportunidad de ver el inusual giro cómico de Elam, que sigue siendo una curiosidad en su larga carrera. Incluso en la década de 1990, Elon continuó haciendo apariciones que resaltaron su versatilidad. Asumió el papel de Hick Peterson en un episodio de la primera temporada de la exitosa comedia de situación Home Improvement, el episodio titulado Birds of a Feather Flock to Taylor. La temporada 1, episodio 20, le dio a Elim la oportunidad de compartir la pantalla con otra leyenda de Hollywood, Ernest Borgnine. La trama giraba en torno a personajes excéntricos y sus interacciones humorísticas con la familia Taylor de Tim Allen, y la actuación de Elim recordó a los espectadores que sus instintos cómicos aún eran agudos. Para el público que lo recordaba como un forajido amenazante en los westerns, ver a Elim llevar la risa a una comedia de situación familiar moderna destacó cuán amplio era realmente su rango de actuación. En la pantalla grande, Alam consolidó aún más su reputación de comedia excéntrica con su papel del Dr. Nicholas Van Helsing, un proctólogo enloquecido autodenominado en el exitoso éxito de taquilla de comedia de acción de 1981 de Cannonball Run. La película, dirigida por Hal Needham y con un elenco de estrellas que incluía a Burt Reynolds, Dom DeLuise y Farrah Fawcett, fue una alegre carrera de coches a través del país, llena de humor slapstick y personajes extravagantes. La actuación de Elam, como el excéntrico doctor, destacó como uno de los aspectos más destacados de la película, mostrando su don para convertir incluso el papel más pequeño en algo memorable. Tan bien recibida fue su interpretación que Elon repitió el papel 3 años después en la secuela Cannonball Run 2 1984, deleitando una vez más al público con sus travesuras de ojos salvajes e imprevisibilidad cómica. En 1986, Elim apareció en Aurora Encounter, una película a menudo clasificada como un western extraño debido a su inusual combinación de temas occidentales con ciencia ficción. En esta producción, Elim interpretó a Charlie Jenkins, un borracho del pueblo cuyo comportamiento excéntrico contribuyó al tono extravagante de la película. Fue durante la realización de esta película que Elim experimentó una de las conexiones personales más profundas de su vida. En el set, conoció a Mickey Hayes, un niño de Texas de 11 años que sufría de progeria, una rara condición que causa un envejecimiento rápido. A pesar de sus diferencias de edad y circunstancias de vida, Elim y Hayes formaron un vínculo extraordinario. Su amistad fue documentada más tarde en la película de 1987 I Am Not a Freak, que mostró cuán profundamente se preocupaban el uno por el otro y cómo la calidez y la humanidad de Elam brillaron fuera de la pantalla tan brillantemente como su carisma lo hizo en la pantalla. Elam comentó una vez en lo que puede ser una cita apócrifa, pero ampliamente repetida: «Sabes, he conocido a mucha gente, pero nunca he conocido a nadie que se me acercara como Mickey». La relación reveló un lado tierno y compasivo de Elam, que el público rara vez vio en sus papeles de tipo duro. Ese mismo año, Elam amplió su currículum televisivo una vez más al coprotagonizar la serie de comedia Easy Street. Interpretó a Alvin Bully Stevenson, el tío desafortunado del personaje L.K. Maguire de Lonnie Anderson. El programa se centró en un acuerdo de vida poco probable en el que una socialité adinerada interpretada por Anderson comparte su lujosa casa con sus familiares de clase trabajadora, creando muchos conflictos cómicos. El personaje de Am, con sus cualidades torpes pero entrañables, fue una fuente natural de humor. Aunque Easy Street fue de corta duración, la presencia de Elam ayudó a elevar la comedia de situación, y su emparejamiento con Anderson proporcionó al público una dinámica divertida entre el glamour de Hollywood y el encanto tosco. En 1988, Elam se asoció con la leyenda de la música country Willie Nelson en la película occidental hecha para televisión Where the Hell's That Gold. La película, que también protagonizó Delta Burke, fue una comedia occidental que involucró una búsqueda del tesoro, dobles cruces y personajes más grandes que la vida. El papel de Elam le permitió regresar al territorio occidental familiar,
pero con el giro cómico que se había convertido en una de sus marcas registradas. Su química con Nelson se sumó al atractivo de la película, ya que ambos hombres aportaron una energía relajada y tranquila a sus actuaciones. La larga y distinguida carrera de Elam recibió un reconocimiento formal en 1994, cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Grandes Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Vaquero y el Patrimonio del Oeste en Oklahoma City, Oklahoma. Este honor lo colocó junto a algunos de los nombres más respetados en la historia del cine y la televisión occidentales. La inducción fue un homenaje apropiado a un actor que no solo se había definido a sí mismo a través de actuaciones villanas y cómicas inolvidables, sino que también había contribuido al legado perdurable del género occidental. Tanto para los fanáticos como para los colegas, el reconocimiento de Elam en el Salón de la Fama de los Grandes Intérpretes del Oeste sirvió como un testimonio de su versatilidad, longevidad y la huella indeleble que dejó en el entretenimiento estadounidense. Cuando la gente piensa en Jack Elam, a menudo recuerda su característico ojo vago, su rostro canoso y su capacidad para robar casi cualquier escena en la que se encontraba. Ya sea como un villano en un western o como un anciano cómico más adelante en su carrera. Pero detrás de las escenas, Elam era conocido como un hombre que decía lo que pensaba sin dudarlo. Tenía opiniones firmes sobre casi todos con los que había trabajado. Y un actor que particularmente le irritaba era nada menos que Gary Cooper, la legendaria estrella de los westerns y dramas clásicos de Hollywood. Gary Cooper fue celebrado como uno de los mayores íconos de la pantalla de su generación. Era famoso por su silenciosa dignidad, su estilo discreto y su capacidad para transmitir fuerza con solo unas pocas palabras. Para muchos, él era la definición misma de un héroe occidental. Pero para Jack Elam, Cooper representaba casi todo lo que no le gustaba de los protagonistas de la edad de oro de Hollywood. Elam creía que Cooper había sido sobrevalorado y que su supuesta actuación natural era poco más que, como dijo una vez Elam, quedarse de pie y murmurar mientras todos los demás hacían el trabajo. Elam a menudo contaba historias en entrevistas o en sets de filmación sobre sus experiencias poco halagadoras con Cooper. Gary Cooper nunca me impresionó. Según los informes, Elam dijo que siempre estaba allí. Tenías a estos grandes actores de reparto que llevaban una escena, dando todo lo que tenían, y Cooper simplemente murmuraba una línea con esa voz baja, y los críticos lo llamarían brillante. Nunca vi brillantez. Vi a un tipo que se las arregló viéndose bien con un sombrero de vaquero. Parte del desdén de Elam provino de lo que consideraba la falta de ética de trabajo de Cooper. Mientras que el propio Elam trabajaba incansablemente para perfeccionar incluso los papeles pequeños, a menudo presentándose temprano en el set y quedándose hasta tarde para repasar el diálogo, afirmó que Cooper se aprovechaba de su poder estelar. Si me preguntaras a quién creo que era perezoso, diría Gary Cooper sin pestañear. Elam comentó una vez: no ensayaba, no se esforzaba, no le importaba si la escena brillaba, solo quería superarla y cobrar el cheque. Mientras tanto, el resto de nosotros estábamos sudando sangre tratando de hacer que todo funcionara. Elam también tenía fuertes sentimientos sobre la forma en que Cooper trataba a los demás en el set. Si bien Cooper tenía una reputación entre muchos como educado y reservado, Elam lo vio de manera diferente. La gente decía que era un caballero, señaló Elam. Tal vez si fueras un jefe de estudio o una actriz bonita. Pero si eras solo un tipo de personaje trabajador como yo, no se molestaba contigo. Apenas te reconocía. No tengo respeto por eso. Para un hombre como Elam, que se enorgullecía de ser accesible y amigable con todos, desde la estrella más grande hasta el tramoyista, este tipo de frialdad era imperdonable. Quizás lo más irritante para Elam fue la forma en que Cooper fue ensalzado por los críticos y el público, incluso cuando, en opinión de Elam, dio actuaciones sin vida. Elam pensó que el premio de la Academia de Cooper por High Noon era uno de los más inmerecidos en la historia del cine. Podrías haber puesto un indio de tienda de cigarros en ese papel y haber obtenido la misma actuación. Elam se burló. Pero como era Cooper, todo el mundo se inclinaba. Nunca lo entendí.
Elam, siendo franco como siempre, resumió una vez sus sentimientos diciendo que Gary Cooper era como papel tapiz. Estaba allí, llenaba el espacio, pero no lo notabas a menos que alguien te lo dijera. Y sin embargo, de alguna manera se convirtió en este gigante del cine. Para mí, eso dice más sobre la obsesión de Hollywood con la apariencia que con el talento. A pesar de sus críticas, Elam reconoció que Cooper tenía sus devotos fanáticos y que su imagen como el vaquero alto y estoico era algo que el público anhelaba. Pero eso no impidió que Elam expresara su descontento. Era el héroe estadounidense, claro, admitió Elam, pero solo porque la gente quería creer en esa imagen. No era el mejor actor, ni de lejos. Ni siquiera era el mejor actor en la mayoría de sus películas, pero tenía la apariencia, y eso fue suficiente para los estudios. Al final, la aversión de Jack Elam por Gary Cooper se basó en su frustración de toda la vida con la tendencia de Hollywood a glorificar a los protagonistas mientras pasaba por alto a los actores de carácter valientes y trabajadores que daban alma a las películas. Para Elam, Cooper simbolizó ese desequilibrio, la injusticia de un sistema que recompensaba la apariencia y el aura por encima de la profundidad y el sudor. Y para un hombre como Jack Elam, que construyó su carrera sobre la pura determinación y una ética de trabajo inquebrantable, eso era algo que nunca podría perdonar. Jack Elam se casó 2 veces. Primero con Jeanne Louise Hodgert, desde 1937 hasta su muerte por cáncer de colon el 24 de enero de 1961. 7 meses después, en 1961, agosto de 1961, Elam se casó de nuevo, esta vez con Margaret E. M. Jennison. La pareja permaneció junta durante 42 años hasta el 20 de octubre de 2003, cuando Jack murió de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa en Ashland, Oregón.